Estudiemos hoy la palabra de Dios con el sermón titulado La fe de la Iglesia primitiva. En toda la historia del cristianismo, el periodo en el que tuvieron la fe más ejemplar y recta fue la época de la Iglesia primitiva. Entonces, ¿cuál era la mentalidad, la fe y las enseñanzas que existían en la Iglesia primitiva? ¿Y qué podemos aprender de su fe? Hoy tomémonos un tiempo para encontrar estas respuestas a través de la Biblia. La característica más notable de la fe de la Iglesia primitiva era que ellos creían en Dios que vino en cuerpo. Esta era la parte más sobresaliente de su fe. Resumiéndolo en una sola línea, ellos tenían fe en Dios que vino en cuerpo, ¿no es cierto? A causa de esta creencia, la Iglesia primitiva fue calumniada en gran manera por el judaísmo. A veces eran tildados como la secta de los nazarenos. En cuanto a Jesús, los fariseos y los escribas lo acusaron directamente, diciendo: ¿cómo puedes tú, siendo hombre, hacerte Dios? Entonces, ¿qué pensamiento tendrá Dios respecto a este asunto? ¿Acaso no se le permite a Dios venir a la tierra en carne? ¿Qué fe tenían los santos de la Iglesia primitiva respecto al hecho de que Dios había venido en la carne? Vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 4. Veamos Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, ¿cómo ha venido? Ha venido en carne. ¿De quién es ese espíritu? Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. La base fundamental de la fe de la Iglesia primitiva era que Dios había venido a la tierra en cuerpo. Esta es la parte más importante del cristianismo. En términos simples, el cristianismo es la religión que cree en Dios hecho carne. Pero hoy en día, el cristianismo ha sido muy distorsionado. Por eso, lastimosamente, los cristianos en general rechazan rotundamente cuando predicamos que Dios ha venido en cuerpo. No logro entender este hecho. Si volvemos a ver el versículo 2, está escrito: Jesucristo ha venido en carne. No es que Cristo hubiera venido como un espíritu. El que confiesa que Cristo vino en carne es de Dios. Esto fue lo que los santos de la Iglesia primitiva aprendieron y entendieron, y tuvieron tal fe. Por esa razón, el apóstol Juan escribió con precisión acerca de Cristo que había venido a la tierra en carne. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El apóstol Juan explica acerca de Dios, que era el Verbo en el principio. En cuanto a Dios, que era el Verbo en el principio, ¿no se refiere a Jehová Dios? Pero si vemos el versículo 14, menciona al Verbo. En el principio era el Verbo. ¿En qué se convirtió el Verbo? El Verbo fue hecho carne. ¿Acaso no significa que Dios vino en carne? Es porque en Juan capítulo 1, versículo 1, está escrito que el Verbo era Dios. En cuanto a Dios, que es el Verbo, dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Aquí el unigénito se refiere a Jesucristo, ¿no es así? Significa que Dios, que es el Verbo, vino a la tierra en carne con el nombre de Jesús y difundió la enseñanza de la verdad para salvar a toda la humanidad. En Juan capítulo 1, versículos 1 y 14, podemos confirmar que el apóstol Juan enlaza el estado espiritual de Jesús en el principio con su estado cuando vino en cuerpo. Sin embargo, los fariseos y los escribas no reconocieron a Dios, no lo toleraron y rechazaron a Dios, que había venido en cuerpo pensando: Dios debe estar en el cielo. ¿Cómo puede hacerse hombre y venir en la misma carne que nosotros? Esta fue una perspectiva equivocada de su fe. Como vimos en 1 de Juan capítulo 4, los santos de la iglesia primitiva creían claramente: el que no confiesa que Dios ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Creían que negar a Cristo era la enseñanza del espíritu del anticristo que se opone a Dios. Por esa razón, la Biblia enfatiza firmemente que Dios estaba con nosotros en cuerpo con el aspecto del unigénito y con el nombre de Jesús. Esta era la fe que tenían los santos de la iglesia primitiva y era la enseñanza de la iglesia de Dios, la iglesia primitiva. Veamos Juan capítulo 10. Aparte de los santos de la iglesia primitiva, veamos qué tipo de fe tenían los fariseos, los escribas y los líderes religiosos que tenían autoridad en aquel tiempo. Veamos Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos. ¿De qué lo acusaban? Sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Cuando Jesús dijo: yo y el Padre uno somos, quiso decir que era Dios. Al oír esto, los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Los líderes religiosos que tenían autoridad en esos días consideraron las palabras de Jesús de que Él es Dios en cuerpo como blasfemias. Por el contrario, la iglesia primitiva, la iglesia de Dios, tenía la firme convicción de que Dios debe venir en carne y habitar entre nosotros. Esta era la fe de la iglesia primitiva. Si vemos la fe de los santos de la iglesia primitiva, no hay diferencia con la fe de la iglesia de Dios de hoy en día. Incluso en este mismo momento, la fe de la iglesia primitiva se ha transmitido a la iglesia de Dios. Jesús enfatizó claramente: yo y el Padre uno somos. Debido a esto, los judíos consideraron las palabras de Jesús como una blasfemia, expresando: ¿cómo tú, siendo hombre, te haces Dios? Y tomaron piedras para apedrearlo. Esto sucedió en Israel hace 2000 años. La misma situación que sucedió hace 2000 años está ocurriendo en esta época. Aunque Dios vino a esta tierra en carne para salvar a la humanidad, como el Espíritu y la Esposa, llamándonos a regresar a sus brazos, los calumniadores están impidiendo que el pueblo de Dios vaya hacia ellos. Así como la gente calumnió la obra de salvación que Jesús llevó a cabo hace 2000 años, en esta época, la gente calumnia a Dios Elohim, que ha venido a la tierra como el Espíritu y la Esposa. A través de las palabras dadas en el libro de Mateo capítulo 16, entendamos y aprendamos la fe tan firme que tenían los santos de la iglesia primitiva, para creer que Dios había venido en carne. Veamos Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron:
unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? En otras palabras, ¿acaso no quiso decir, ¿quién creéis que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al comparar esta enseñanza con su versículo relacionado en Isaías capítulo 9, versículo 6, podemos ver que significa, Tú eres el Dios viviente, como está escrito en Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estaba escrito que un hijo sería dado, pero en realidad, ¿quién vino como hijo más tarde? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pedro entendió la enseñanza de la Trinidad y exclamó, Tú eres el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Pedro profesó su fe diciéndole a Jesús, Tú eres Dios, de quien la Biblia profetizó. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Jesús no dijo, Lo que crees está mal. En cambio, Jesús reconoció a Pedro diciendo, Has respondido correctamente. ¿Acaso Jesús no bendijo a Pedro, que creía en que Dios había venido a la tierra en la carne, y hasta le concedió la gran bendición de confiarle las llaves del reino de los cielos? Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. De esta manera, Jesús enseñó directamente a los santos de la iglesia primitiva a creer en Dios que había venido en la carne. En consecuencia, esta creencia se convirtió en el núcleo de su fe. También en esta época, el cristianismo es la religión que cree en Dios en la carne. ¿No es por esa razón que los cristianos dicen que creen y tienen fe en Jesucristo? Creer en Jesús significa creer en el hecho de que Dios vino a la tierra en carne como hombre. Por esa razón, Jesús bendijo a Pedro, y todos los santos de la iglesia primitiva enfatizaron, el que no confiesa que Jesús ha venido en carne es el anticristo. En otras palabras, esto explica por qué los que creían en que Dios había venido a la tierra en la carne eran los que recorrían el camino correcto de la fe. ¿No es así? En el libro de Juan capítulo 1, versículos 1 y 14, el apóstol Juan testificó su fe en Dios que había venido en carne. El apóstol Pedro claramente profesó su fe en Jesús, diciéndole, Tú eres Dios que ha venido a la tierra en carne. Ahora vayamos a Filipenses capítulo 2 y veamos cómo el apóstol Pablo dio testimonio en el Nuevo Testamento de Dios que había venido en la carne. Después de confirmar la fe que tenían los santos de la iglesia primitiva, finalmente podremos entender la fe que debemos tener para recibir la salvación. Veamos Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma ¿de quién? En forma de Dios. Él era en forma de Dios. ¿No significa que es Dios? ¿Cómo se vistió Dios cuando vino a la tierra? Se vistió de la carne y vino a la tierra con el nombre de Jesús.
Aquí, esto es lo que testifica el apóstol Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién escribió el libro de Filipenses? Fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo creía en el hecho de que Dios había venido a la tierra en la carne. Pedro también creyó en el hecho de que Dios había venido a la tierra en la carne. El apóstol Juan, que escribió Juan capítulo 1, versículo 1 y 14, tenía la misma fe que ellos. Entonces, ¿estas personas recibieron la salvación o no? Sin duda, todos los que tenían fe en Dios que había venido en carne fueron los que recibieron la salvación. La Biblia claramente nos enseña que aquellos que no tienen esa fe son los que han recibido el espíritu del anticristo. En esta época, cuando anunciamos a la gente que Dios vino a la tierra en carne, ellos responden, ¿es posible? ¿No es una religión extraña? No obstante, la verdadera fe que testifica la Biblia es creer en el hecho de que Dios vino en carne. Todos debemos entender que esta es una de las creencias fundamentales del cristianismo. Como hijos de Sión, entendamos correctamente la situación espiritual de esta época pensando, Pedro tuvo esa fe, Pablo tuvo esa fe, Juan tuvo la misma fe. Todos los santos de la iglesia primitiva creían absolutamente en el hecho de que Dios vino a esta tierra en la carne. Al comprender este hecho a través de la Biblia, debemos tener convicción y fe firme en el Espíritu y la Esposa, y seguirlos hasta el final, por donde quiera que nos guíen. Vayamos a Isaías capítulo 9. Los profetas del Antiguo Testamento también profetizaron que Dios vendría a la tierra en la carne. Veamos juntos la profecía en Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el versículo 6 está escrito que el Dios fuerte, ¿qué hará? Nacerá como un niño. El Dios fuerte se convertirá en un niño y nacerá entre nosotros. Un niño nos es nacido. Él nació según esta profecía. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El profeta Isaías explicó claramente que el Padre se vistió de la carne y nació en este mundo como un hijo. Los profetas, los apóstoles y todos los santos de la iglesia primitiva testificaron y probaron el hecho de que Dios debía venir como hombre y habitar entre nosotros. Cuando el apóstol Pablo predicó el Evangelio a los romanos y a los gentiles, testificó este hecho. Dios vino a esta tierra, vestido de la carne. Confirmemos esta escena en Romanos capítulo 9. Esta era la fe y la creencia que tenían los santos de la iglesia primitiva. Veamos juntos Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es. ¿Quién es? Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué hizo este Dios sobre todas las cosas? Vino en carne. Una vez que el apóstol Pablo comprendió que Dios había venido en la carne para habitar entre nosotros,
predicó este hecho a los gentiles. Aunque Jesús vino a esta tierra en la carne, ¿quién era? Esta es la escena en la que Pablo predicó a los romanos diciendo: Jesús era en realidad Dios. Veamos una vez más el versículo 5. De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Cuando dice según la carne vino Cristo, significa que Jesús nació en cuerpo, ¿no es así? Cristo, el cual es, ¿quién es Él? Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dios vino en carne como hombre, y habita entre nosotros. Él es aquel en quien creen y conocen como Jesucristo. Así dio testimonio de Jesucristo el apóstol Pablo. Esta fue la fe que tuvieron los santos de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, es decir, la iglesia de Dios, tenía esta fe. No obstante, cuando testificamos que Dios ha venido a la tierra en carne, las iglesias hoy en día se niegan a creerlo, diciendo: de ninguna manera, no puede ser, es una secta. Eso es exactamente lo que decían los fariseos y los escribas. Entonces, ¿por qué se acusó a los cristianos de ser una secta? Porque afirmaban que los cristianos creían en un hombre como Dios. Este es el tipo de persecución que atravesaron los santos de la iglesia primitiva. En esta época, nosotros también atravesamos la misma persecución y estamos en el mismo camino que recorrieron los santos. Acerca de esto, veamos Hechos capítulo 24. Capítulo 24, versículo 1. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, aquí éste se refiere al apóstol Pablo, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. ¿Y quién? Cabecilla de la secta de los nazarenos. Aquí, ¿a quién se referían como la secta de los nazarenos? Es lo mismo que acusar a Jesús de ser parte de la secta de los nazarenos. ¿Por qué hicieron eso? Reflexionando sobre el incidente escrito en Juan capítulo 10, podemos ver cómo calumniaron a Jesús y tomaron piedras para apedrearlo, diciendo: tú, siendo hombre, te haces Dios. Los fariseos y los saduceos tildaban de herejes a Jesús y a todos los santos de la iglesia primitiva, ya que una de sus enseñanzas era creer que Dios había venido en la carne. Por lo tanto, si consideramos por qué los líderes religiosos que tenían autoridad en esos días calumniaron y tildaron de herejes a los santos de la iglesia primitiva, fue a causa de la verdad. Lo mismo sucede hoy. Esa misma verdad que se enseñó hace 2000 años es lo que enseñamos hoy. Por esta razón, nosotros también estamos siendo calumniados, perseguidos y tratados como herejes. Todos los antepasados de la fe de la iglesia primitiva como Pablo, Pedro y Juan recibieron la salvación y entraron en el reino de los cielos. Para que podamos recibir la salvación, un pilar de nuestra fe debe ser que Dios vino a la tierra en carne. Sin esa fe, ¿sería posible entrar en el eterno reino de los cielos? Jesucristo dio la misma enseñanza y guía a todos sus hijos en Sión. Abramos Mateo capítulo 11. Capítulo 11, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Quién dijo que es bienaventurado?
Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Tropiezo en mí. Es decir, no miren simplemente mi apariencia externa, sino observen cuidadosamente las obras que estoy cumpliendo según las profecías. Vean y comprendan quién lleva a cabo la obra que solo Cristo o Dios pueden hacer. Jesús dijo, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Como hicieron los santos de la iglesia primitiva, debemos tener fe firme en el hecho de que Dios vino en carne. Jesús dijo claramente, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuál es la preciosa verdad que nos permite recibir incluso las llaves del reino de los cielos? Es la fe en Dios que vino en carne. Solo si tenemos esa fe, podemos considerar preciosas y valiosas las palabras y enseñanzas de Jesús. De lo contrario, por más preciosas que sean las enseñanzas que se nos den, no les prestaremos atención. Los fariseos y los escribas no prestaron atención a las palabras de Jesús, pero los apóstoles como Pedro, Juan y Pablo consideraron absoluta cada palabra que Jesús pronunció. Con esa fe, ahora participemos todos en el movimiento de salvación que el Padre y la Madre están llevando a cabo en todo el mundo. Durante la semana de oración, espero que oren con diligencia, logrando la hermosa obra del arrepentimiento. Tengamos una fe como la de los santos de la iglesia primitiva y entremos en el eterno reino de Dios, siguiendo la guía del Espíritu y la Esposa hasta el final. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.